Tenía veintitantos años cuando me di cuenta de que mi infancia nunca había sido realmente mía desde el principio. Es curioso cómo todo encaja en retrospectiva, cuando ves patrones y das sentido a años de pequeños momentos que en su momento no cuadraban. Solía decirme a mí misma que era normal, que todas las mamás son un poco controladoras, pero en el fondo, siempre sentí que vivía bajo la sombra de mi madre. Simplemente nunca me dejaba respirar. Y quizá por eso nunca me sentí realmente adulta, incluso cuando, técnicamente, lo era. Siempre había sido la hija buena, la que seguía las reglas, agachaba la cabeza y trataba de cumplir todas las expectativas que ella imponía. Mi madre siempre tenía una respuesta para todo. Sabía cómo arreglar cosas, cómo lidiar con los problemas de la vida. O al menos, eso era lo que quería que yo creyera. Pero cuando eres la buena, nadie realmente te ve, ¿verdad? Solo esperan que estés ahí, cumpliendo tu papel. Y durante mucho tiempo, eso hice. Cuando me mudé hace unos años, sentí como si fuera la primera bocanada de libertad que tomaba en mi vida. Tenía 26 años. Por fin podía alquilar un pequeño apartamento para mí sola. Había comenzado un trabajo nuevo en una empresa local de marketing y, por primera vez, sentí que estaba construyendo algo que era completamente mío. Nada de supervisión constante, nada de consejos no solicitados. Era todo lo que había esperado. Hasta que tuve que volver a la casa de mis padres. No era seguido, pero de vez en cuando tenía que pasar por allí. Al fin y al cabo, seguían siendo mi familia. Sin embargo, fue hace unas semanas cuando todo dio un giro inesperado. Solo estaba de visita por un fin de semana. Nada importante. Solo una visita rápida para ponernos al día. Entonces descubrí que habían alquilado mi habitación de la infancia a unos desconocidos. Me quedé atónita. La habitación en la que crecí, aquella con los pósters de NSYNC en la pared, el escritorio repleto de cuadernos antiguos y trofeos de mi infancia, ahora la ocupaban personas que no conocía. La sola idea me pareció una traición, como si mi madre hubiera tomado algo que me pertenecía y lo hubiera convertido en un negocio rentable. «Mamá», le dije con la voz tensa mientras entraba a la casa, sintiendo que un nudo comenzaba a formarse en mi estómago. «¿Qué está pasando con mi habitación?» Ella estaba en la cocina, de espaldas a mí, limpiando el mostrador con un paño. «Oh, no te preocupes por eso. Solo la estamos poniendo a buen uso». «¿Buen uso?», repetí acercándome a ella. «¿La alquilaste sin consultarme?». Se dio la vuelta, con esa sonrisa tensa en el rostro, como si tratara de venderme algo que yo ya sabía que era mala idea. Bueno, pensé que sería una buena forma de ganar un poco de dinero extra. «Tú no la estás usando, ¿no? Y tengo que ser realista. Esta casa es grande solo para tu padre y para mí». Pensé que debía hacer algo productivo con ella. El ambiente se volvió pesado. Apenas podía asimilar la realidad asfixiante de sus palabras. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar antes de que agregara: «¿Sabes? Podrías ayudarnos con el alquiler. Sería un lindo detalle». Parpadeé. «¿Perdón?». Ella suspiró, con un tono que rozaba la condescendencia. «Solo digo que un poco de ayuda sería muy útil. Tal vez unos $300 al mes. Algo simbólico. Una especie de cuota de obediencia, si quieres verlo así». Sentí que el corazón se me iba al estómago. No podía creer lo que estaba escuchando. Aquella era mi casa de la infancia, donde había vivido casi 2 décadas, y ahora pretendía que pagara por el privilegio de visitarla. Podía sentir el peso de años de control no expresado, aplastándome. No era solo el dinero, era la audacia, la forma en que lo presentaba como si fuera algo pequeño, pero nunca era pequeño con ella. «No lo creo, mamá», dije, con voz queda pero firme. Aún estaba conmocionada, pero me negué a ceder. Su sonrisa vaciló, solo un instante. «No entiendes. Se trata de respeto. Se trata de tu lugar en esta familia. Estoy pidiendo algo justo». «No», repetí un poco más alto. «Rentaste mi habitación sin consultarme y ahora quieres que pague por venir aquí. Eso no es respeto, mamá. Es manipulación».
Su rostro se endureció y, por un segundo, vi algo que nunca había notado antes. Un sutil destello de ira que no había percibido en todos los años que llevábamos girando alrededor de los sentimientos de la otra. Pero antes de que pudiera decir algo más, simplemente se dio la vuelta y me hizo a un lado. «Ya se te pasará», murmuró. «Pero recuerda, me lo debes». Esa tarde salí de la casa con la mente a 1000 por hora. No la llamé en toda la semana, no contesté sus textos ni sus llamadas. Sentía rabia, mezclada con algo más, algo frío y vacío, como darme cuenta de que ese momento no era aislado, era toda mi vida. Mi madre me había estado pidiendo algo durante años y nunca lo había visto, pero eso quedó atrás. Atrás quedó la idea de que tenía que seguir cediendo, de que tenía que pagar por el respeto. Y fue antes de que decidiera pasar a la acción. No sabía muy bien cómo sería, pero había terminado con mi papel de peón en su juego. Basta de manipulación. Y cuando descubrí que no solo me estaba fastidiando a mí, sino también a los nuevos inquilinos, supe que había llegado la hora. Hay un límite para lo que uno está dispuesto a tolerar. Es curioso cómo algo que parece un inconveniente menor puede convertirse en un desastre total. Pensé que la cuota de obediencia de mi madre ya era suficiente. Pero al enterarme de que había alquilado mi habitación de la infancia a desconocidos, eso fue el punto de quiebre. No era solo el espacio, era la cuestión de principio. El hecho de que hubiera tomado decisiones sobre mi vida, sobre mi pasado, sin considerarme a mí. Pero nada me preparó para lo que sucedió después. Habían pasado unos días desde aquella conversación y yo me había mantenido al margen. No respondía a sus textos ni sus llamadas. Pensé que eventualmente se calmaría. No quería ser grosera, pero tampoco iba a ceder a su manipulación. Me estaba arrinconando y no iba a permitirlo otra vez. Estaba a punto de acomodarme para pasar la noche, cuando mi teléfono vibró con una notificación nueva. Era un mensaje de un número desconocido, uno que no reconocía. «Hola, somos los inquilinos de tu mamá. Solo queríamos agradecerte por dejarnos quedarnos en tu habitación y esperamos no estar molestando». Se me hundió el corazón. Me estaban escribiendo ellos, los inquilinos. Sentí el golpe como si fuera un puñetazo en el estómago. Mi habitación de la infancia ahora era de ellos, y lo asumían como un simple alquiler, como si siempre les hubiera pertenecido. Era como si mi madre me hubiera borrado por completo de ese espacio, convertida en otro objeto más que rentar a quien pagara. Escribí rápidamente una respuesta. ¿Perdón? ¿A qué se refieren con «gracias por dejarnos quedarnos»? Unos momentos después llegó la respuesta. «Oh, ¿tu mamá no te lo dijo? Nos ofreció tu habitación en renta. Llevamos aquí alrededor de una semana y nos encanta». Las palabras se difuminaron en la pantalla. ¿De verdad la había alquilado a desconocidos? No solo había ignorado mis sentimientos, sino que ahora lo trataba como otra fuente de ingresos. Era una bofetada en la cara. Respiré hondo, tratando de serenarme. Necesitaba procesarlo. No había previsto que las cosas escalaran así, ni hasta qué punto mi madre estaba dispuesta a llegar para mantener el control. Sentí un nudo de rabia formándose en mi interior. Y supe que no desaparecería hasta que hiciera algo al respecto. Llamé a mi madre enseguida. Contestó al segundo timbre, y antes de saludar, ya notaba la satisfacción en su voz. «Sí, cariño. Vi que leíste mis mensajes». «¿Mamá?», dije, tratando de controlar mi tono. «¿Qué está pasando? ¿Alquilaste mi habitación a desconocidos sin consultarme?» Ni siquiera titubeó. «Ya te lo dije, es lo mejor. Ya eres adulta. Esa habitación se estaba desperdiciando y tu padre y yo no la necesitamos. Solo estoy aprovechando el espacio, como haría cualquier persona sensata». Sentí un escalofrío. Actuaba como si la equivocada fuera yo, como si fuera irracional por tan solo cuestionarlo. «Pero esa es mi habitación, mamá. Mi habitación de la infancia. Ni siquiera me consultaste. ¿Cómo puedes...?» «La verdad, no sé por qué tanto drama», me interrumpió alzando la voz. «Tú ya no la necesitas. Vives en tu propio apartamento, ¿recuerdas? Estoy haciendo lo mejor para todos».
Podía sentir la frustración subir por mi garganta, pero me obligué a mantener la calma. Tenía que ser cuidadosa. Si caía en su juego, sería atrapada otra vez. ¿Así que la alquilaste y encima exiges que te pague? Insistí, con la voz tensa. ¿Eso es la cuota de obediencia? Ella suspiró exageradamente. Es que no lo entiendes, ¿verdad? Crees que eres muy madura, pero sigues siendo mi hija. Necesitas respetar cómo se hacen las cosas en esta casa. No puedes tomar todo y largarte como si nada. Apreté los puños. Estaba tratando de hacerme sentir culpable, como siempre. No voy a pagarte ni un centavo, dije con determinación. No puedes controlarme más. No puedes alquilar mi habitación sin avisarme, y mucho menos exigirme dinero como si fuera un acto de caridad. Un silencio largo se hizo al otro lado de la línea. Imaginaba cómo su mente daba vueltas, buscando una nueva forma de manipularme. Finalmente, habló de nuevo, con un tono más frío, más cortante. ¿Está bien?, dijo con la voz cargada de veneno. ¿Quieres ponerte difícil? Entonces hazlo. Pero no vengas llorando cuando te des cuenta de que has cometido un error. Te arrepentirás. Colgó. Me quedé mirando el teléfono, incrédula y furiosa. ¿Cómo podía hacerme esto? ¿Cómo podía tratarme así, como si no importara, como si mis límites no valieran nada? Pero mientras sentía cómo la rabia me invadía, también percibí otra cosa. Mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que esto no se trataba solo de mí. No era solo un problema personal entre madre e hija. Ella había involucrado a desconocidos en este caos. Y esos inquilinos estaban a punto de descubrir de primera mano el desastre que mi madre podía causar cuando no conseguía lo que quería. Fue en ese momento cuando supe que no iba a quedarme de brazos cruzados. Me había llevado demasiado lejos y estaba harta. Pasé los días siguientes sumida en mi enojo. Una parte de mí quería llamarla de nuevo para intentar hacerla entrar en razón, para explicarle por qué no podía simplemente tomar decisiones sobre mi vida. Pero esa voz interior, esa que durante años ignoré, se hacía cada vez más fuerte. No esta vez no vas a ceder. Así que no la llamé. En su lugar, bloqueé su número. No quería escuchar más comentarios pasivo-agresivos ni sus chantajes emocionales. Por primera vez, quería librarme de ella. Pero bloquearla no resolvió el problema, ni de cerca. Unos días después de hacerlo, empecé a recibir mensajes extraños en redes sociales. Primero, una notificación de alguien que no conocía, un nombre y rostro que no me resultaban familiares. El mensaje era breve y amable. Hola, soy Laura, la inquilina de tu mamá. Espero que estés bien. Quería saber si podríamos hablar. Se me hundió el estómago al leerlo. El corazón me palpitaba con fuerza. Lo primero que pensé fue, ¿por qué demonios me escribe? Y luego caí en la cuenta. No era mi madre, sino una de las inquilinas. Respiré hondo antes de responder, sin saber qué esperar. ¿Por qué quieres contactarme? Envié el mensaje y me arrepentí de inmediato. No tenía idea en qué me estaba metiendo, pero la curiosidad podía más que mis dudas. La respuesta llegó rápido. Sé que puede ser incómodo, pero creo que hay cierta tensión en la casa que debo mencionar. Solo somos inquilinos, pero tu mamá se ha portado, difícil. Nos ha pedido pagos extra y se está volviendo complicado vivir en paz. Sentí un escalofrío recorrerme. Sin darme cuenta, había dejado de respirar. Mi madre estaba haciendo con ellos exactamente lo mismo que hacía conmigo. Pedir más dinero, presionarlos con culpabilidad. Su mismo patrón de manipulación y exigencias constantes. Estaba clarísimo que esto iba a empeorar. ¿Qué les ha pedido? Nos dijo que la renta era un precio, pero luego nos pidió más. Dijo que era para mantener el respeto. Y también hubo otro incidente en el que nos pidió que le compráramos la despensa porque era lo justo. No sé, se está volviendo muy raro. No es lo que esperábamos y, la verdad, estamos incómodos. Exhalé,
sintiendo cómo la cólera volvía a apoderarse de mí. Esto era lo que temía. Mi madre siempre encontraba la forma de manipular, de hacer sentir culpables a los demás. Y ahora lo estaba haciendo con gente desconocida, personas que solo necesitaban un lugar para vivir. No pensaba permitirlo otra vez. Sabía que hablar con ella no serviría de nada, no la haría entrar en razón. Pero se me ocurrió un plan, uno bastante bueno, de hecho. Durante los días siguientes, mantuve comunicación con Laura, la inquilina que me contactó. Intercambiamos mensajes, le expliqué que entendía sus inquietudes y le aseguré que no quería que mi madre los manipulara. Nos pusimos a repasar los detalles. ¿Qué les había exigido? ¿Cuándo y cuánto habían tenido que pagar? No pasó mucho tiempo antes de que me enterara de todo. También contacté al otro inquilino, un chico llamado Josh, que era más reservado, pero igual de incómodo con la situación. Ambos intentaban arreglárselas, con la esperanza de que la cosa mejorara. Pero, por lo que me contaron, iban de puntillas por la casa, temiendo rechistar o salirse de la línea. Después de unos días planeando, decidí actuar. Mi madre no iba a detenerse hasta que se diera cuenta de que su juego había terminado. Había cruzado el límite y tenía que enfrentar las consecuencias. Ya no iba a permitir que siguiera pisoteándome, ni a mí ni a nadie más. El primer paso fue claro: reunir toda la información posible. Guardé los mensajes de Laura, capturas de pantalla que evidenciaban las cada vez más extrañas demandas de mi madre. También contacté a la empresa administradora de propiedades que, técnicamente, era la responsable de los alquileres de la casa. Resultó que mi madre ni siquiera tenía permiso legal para alquilar la habitación sin la aprobación formal, y menos sin mi consentimiento. Pasé los días siguientes organizándolo todo. Mi plan era sencillo, pero daría donde más le dolía: en su bolsillo. Sabía que mi madre necesitaba dinero y que haría lo que fuera para conseguirlo. Pero también sabía que odiaba perder el control o admitir que la habían descubierto. Presenté una queja ante la administración de la propiedad, explicando todo el arreglo ilegal y el comportamiento manipulador de mi madre. No solo quería que perdiera a los inquilinos, sino que la forzaran a devolver lo que había cobrado de manera fraudulenta, para que entendiera que no podía tomar lo que quisiera sin consecuencias. Pero eso no era suficiente. No iba a permitir que saliera impune. El orgullo de mi madre, esa necesidad insoportable de control, se convertiría en su propia ruina. Y los inquilinos ya estaban hartos, me había asegurado de ello. Iban a marcharse, pero no en silencio. Pensaban exponer a mi madre por lo que realmente era. Y cuando lo hicieran, yo estaría ahí para verlo. Fue entonces cuando entendí que no se trataba solo de vengarme por cómo me había tratado a mí. No se trataba solo de la habitación o del dinero. Se trataba de aclarar la verdad y de que todos supieran el tipo de persona que era mi madre. Y eso era apenas el principio. Llegó el día que tanto había esperado. No sabía qué esperar cuando puse mi plan en marcha. En parte creía que sería una victoria rápida y satisfactoria, pero a medida que pasaban las horas y todo se desarrollaba, me di cuenta de que sería mucho más intenso de lo que imaginaba. No se trataba de humillarla, sino de recuperar mi vida, mis decisiones y mi poder. Estaba en mi apartamento, con el teléfono en silencio frente a mí, mientras la adrenalina me recorría el cuerpo. Miraba el reloj, esperando la hora en que los inquilinos se marcharían. Llevaba una semana coordinándolo con ellos, y tras conversaciones tensas, todo estaba listo. Se irían, y no lo harían en silencio. Me aseguré de que tuvieran todo lo necesario para hundir a mi madre. La empresa administradora de propiedades ya tenía la denuncia, los correos, los documentos, todo. La prueba del alquiler ilegal, las evidencias de las demandas de mi madre y su conducta manipuladora. Pero conocía a mi madre. Era terca y no se rendiría tan fácil. Lucharía, buscaría convencerlos de que estaban equivocados. Sin embargo, la verdad ya había salido a la luz y no había vuelta atrás. El plan era simple:
que los inquilinos se marcharan y observar cómo el mundo de mi madre se derrumbaba con la verdad. Cerca del mediodía, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Laura. «Ya estamos aquí, listos para irnos. Tenías razón, tu mamá nos ha mentido desde el principio». El corazón se me aceleró. Le contesté rápidamente. «Bien, sigan el plan, llegaré en breve». No iba a perderme ese momento. No podía. Si mi madre creía que podía seguir controlando con sus manipulaciones, estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. Conduje hasta la casa de mis padres, con una mezcla de anticipación y temor anidada en el estómago. Estaba nerviosa, sí, pero sobre todo preparada. No se trataba solo de ella, ni de demostrar algo a los inquilinos o a la administración. Se trataba de demostrarme a mí misma que ya no le temía, que no necesitaba su aprobación ni su permiso. Aparqué a unos metros y vi el coche de mi madre en la entrada, la puerta de la casa abierta de par en par. Entré y noté un silencio extraño, demasiado denso. Mi madre estaba sentada en la mesa de la cocina, como siempre, con la espalda erguida, el retrato perfecto de su autoridad habitual. Al verme, levantó la mirada con esa sonrisa condescendiente, como si creyera que ya había ganado. «Vaya», dijo sin apartar la vista de la revista que hojeaba. «Estás aquí. Me preguntaba cuánto tardarías en arrastrarte de vuelta. ¿Lo pensaste mejor o viniste a quejarte otra vez?» Me quedé allí, sin moverme, con el corazón latiendo con fuerza pero sin mostrarlo. Este era mi momento. «No, mamá», contesté con voz serena. «No vengo a quejarme. Vengo a recuperar el control. Y estás a punto de descubrir lo equivocada que has estado en todo». Ella se rió, una risa hueca y desdeñosa que siempre me revolvía el estómago. ¿Recuperar el control? ¿Crees que me das miedo? ¿Crees que me importa tu pataleta? Supéralo, querida. Esta es mi casa y tú solo eres una invitada. Esa fue la gota que derramó el vaso. «Alquilaste mi habitación», dije, con la voz baja pero afilada. «Ni siquiera me consultaste. Trataste mi espacio como si fuera tuyo para hacer lo que quisieras. Y luego, pretendiste que te pagara por el privilegio de ser tu hija. Eso no es solo manipulación, mamá. Es enfermizo». Ella ni se inmutó, ni siquiera parecía sorprendida. Mantenía esa expresión altiva, pero noté algo en sus ojos. Un destello de miedo. «No voy a discutir contigo», respondió con frialdad. «Estás siendo irracional y, francamente, me cansa tu juego. Siempre ha sido difícil, pero esto es una falta de respeto». «No, mamá», dije adelantándome un paso. «Una falta de respeto es lo que tú has hecho. Manipular a todo el que te rodea. A mí, a papá, a cualquiera a quien pudieras someter. Se acabó. Yo estoy harta, los inquilinos están hartos, y tus juegos también han terminado». En ese momento, Laura y Josh aparecieron en el umbral, detrás de mí. Eché un vistazo por encima del hombro y me devolvieron una mirada decidida. El rostro de mi madre palideció, y sus ojos se movieron de un lado a otro. Intentó levantarse, pero se dio cuenta de que no tenía escapatoria. «¿Qué creen que están haciendo?», dijo con la voz temblorosa. «No pueden venir aquí con ellos y esperar que...». «No somos nosotros de quienes deberías preocuparte», la interrumpió Laura dando un paso adelante. «Nos has estado acosando durante semanas, pidiendo dinero extra y exigiendo cosas que no estaban en el acuerdo. Es imposible vivir así. Nos vamos hoy mismo, y vamos a denunciarlo». Josh se le unió, con expresión seria. «Ya contactamos a la administración de la propiedad. Estarán aquí pronto para arreglar todo». La cara de mi madre se llenó de rabia, y por un instante pensé que explotaría. Pero en lugar de eso, se dejó caer en la silla con las manos temblando. «Están cometiendo un error», susurró, sin rastro de su anterior seguridad, solo pánico. Me quedé ahí, sintiendo cómo se esfumaban años de resentimiento y frustración. «No, mamá. La que cometió el error fuiste tú, y ahora tendrás que afrontarlo». La empresa administradora llegó poco después
y tomó cartas en el asunto. Le ordenaron a mi madre devolver todo el dinero que había cobrado ilegalmente. Le explicaron las repercusiones legales, y su cara pasó de pálida a roja, al ver que no había forma de escapar de lo que había hecho. Salí de esa casa sintiendo un alivio que no conocía desde hacía años. No se trataba solo de los inquilinos o de la humillación de mi madre. Era yo recuperando mi propio poder. Por fin lo había logrado. Las consecuencias fueron, como era de esperar, un desastre. Cuando todo por fin se resolvió, pensé que me sentiría eufórica, como si hubiera logrado mi meta definitiva. Pero en vez de eso, experimenté una extraña calma. No era paz exactamente, sino la sensación de exhalar tras contener la respiración por demasiado tiempo. Después de que la administración intervino y obligó a mi madre a devolver el dinero, las cosas se pusieron aún más turbias. Ella se victimizó, me llamó de todo, me acusó de traicionarla. Pero ya no importaba. Los inquilinos se marcharon esa misma tarde, no en silencio, sino con un aire de determinación. La expresión de alivio en sus rostros al salir no la olvidaré nunca. Tampoco le dirigieron la palabra a mi madre. No hacía falta. El daño estaba hecho y eran conscientes de ello. Yo les di un leve gesto de cabeza mientras pasaban a mi lado, y escuché la voz de Laura, más suave, pero firme, al despedirse de mí. Nos alegra que no la dejáramos hacernos esto. Gracias por abrirnos los ojos. No supe qué contestar. Solo asentí, con la carga de todo lo vivido cayendo sobre mí. Esto ya no se trataba de mí o de ellos. Se trataba de romper el ciclo, de demostrarle a mi madre que no podía seguir manipulando a la gente sin enfrentar consecuencias. Cuando volví a entrar en la casa para verla por última vez, seguía sentada en la misma silla de la cocina, el mismo lugar que antes dominaba con mano firme, pero ahora todo había cambiado. El ambiente, su actitud. La miré a los ojos y noté cómo se había apagado esa altivez. «¿Qué quieres?», preguntó, sin siquiera levantar la mirada, la voz ahora fría y distante. No sentía la rabia que pensé que sentiría. Solo me sentía cansada de las manipulaciones, de sus juegos, de su obsesión por el control. «Solo quería decirte, mamá, que espero que esto te sirva de lección», dije en voz baja. «Has hecho esto toda tu vida, conmigo, con papá, con cualquiera que se deje, pero ya terminó. Yo ya no soy tu peón, ellos tampoco». Ella se quedó callada, mirando la mesa, con los dedos rozando la superficie, mientras el zumbido del refrigerador era el único sonido de fondo. Finalmente levantó la mirada, una resignación extraña en sus ojos. «Nunca quise hacerte daño», susurró. «Solo trataba de que las cosas salieran bien. No sé hacerlo de otra forma». Casi me reí, pero me contuve. Quería gritarle todo el dolor que me había causado, pero en lugar de eso, respiré profundo y dije: «Lo sé, mamá, pero ese es el problema. Nunca te diste cuenta de que no estabas solucionando nada. Solo querías controlarlo todo». Abrió la boca para responder, pero levanté la mano para detenerla. «Ya es tarde para eso», añadí, firme. «Has quemado puentes. Has alejado a todos con tu control y manipulación. Yo ya no soy tu títere. Y ellos tampoco». Su rostro se encendió un segundo, y creí que lloraría, pero no lo hizo. Se quedó sentada, con la boca entreabierta, como si quisiera decir algo pero no encontraba las palabras. Estuvimos así un momento largo, en un silencio que nunca antes habíamos compartido. Y entonces comprendí algo. Ya no necesitaba su aprobación. Ya no necesitaba su amor si venía con manipulación y condiciones. En realidad, ya no la necesitaba. Fue entonces cuando supe que era libre. Me giré y salí de la casa sin mirar atrás. No lo necesitaba. Aquella no era una victoria que tuviera que compartir con ella. Era mía. Y sabía, en lo más profundo, que todo había acabado. Esa noche, me senté en mi apartamento, rodeada de la paz de mi propio espacio. Sentí un alivio profundo, pero también algo más fuerte. Ya no era solo liberarme de mi madre,
sino de la necesidad de cumplir siempre las expectativas de los demás. Por primera vez, era quien debía ser, sin las ataduras de sus juicios. Sonreí al servirme una copa de vino, disfrutando del silencio y de la certeza de haber hecho algo realmente poderoso. Por mí, por los inquilinos, y por todos los que alguna vez se sintieron controlados por ella. Estaba libre, y se sentía malditamente bien.